Bien, hermanos, qué gusto saludarles. Que el Señor les bendiga. Aquí desde Concepción yo les mando un gran abrazo. Hemos tenido noticias de que las cosas ahí en la Araucanía han estado bastante difíciles, pero sepan que estamos orando por ustedes para que el Señor les cuide y orando para que el Señor nos ayude a superar esta crisis sanitaria tan lamentable que nos ha afectado profundamente como humanidad. Pero doy gracias al Señor poder tener los medios tecnológicos para, a pesar de la distancia que hoy día obligatoriamente nos separa, poder seguir conectados. De hecho, me alegro mucho de recibir noticias de que como iglesia siguen ocupando las redes sociales y todas las aplicaciones tecnológicas para poder seguir congregándose, estar en contacto. Va a ser muy importante que de aquí a las próximas semanas en las que vamos a tener la prohibición de reunirnos, sigamos siendo iglesia. Recuerde que los templos están cerrados, pero la iglesia sigue adelante. Los lugares físicos donde nos reunimos están cerrados, pero seguimos siendo la iglesia del Señor Jesucristo, seguimos siendo una iglesia en misión. Así que no le quepa duda alguna, querido hermano, querida hermana, que la iglesia está ahí para apoyarle en todo lo que usted necesite. Yo agradezco la oportunidad que tengo de poder meditar la palabra del Señor con ustedes en este día en particular, en donde celebramos a nuestro Señor Jesucristo y particularmente celebramos su resurrección. Y fíjense que a propósito de eso, yo escuchaba o leía por ahí, no me acuerdo dónde fue, que hay un canal de televisión que rompió su propio récord al transmitir por cerca de 36 o 37 años de manera consecutiva la película Jesús de Nazaret, que si usted no lo sabe, es una película que dura 6 horas y media. ¿Bien? Entonces, lo que quiero ilustrar con esto es que durante tantos años, cada año, cada semana, en estas fechas nos damos un tiempo para reflexionar en la persona de Jesús. Y son muchas las personas que a lo largo de nuestro país y a lo largo del mundo, precisamente en esta semana, tienen tiempos de recogimiento para reflexionar de manera un poquito más profunda en la persona de Jesús. Y no es extraño ver a muchas personas que desde la óptica, tal vez del escepticismo o desde la vereda de enfrente a la fe, ellos ven a Jesús, a la existencia histórica de Jesús, tal vez como un hombre modelo, un buen ejemplo de moral, un gran maestro, pero en ningún caso verlo como el verdadero Hijo de Dios. Incluso he escuchado por ahí que algunos hasta lo consideran como un mártir más de los muchos que a lo largo de la historia han existido y que de alguna manera también lo identifica con sus creencias. Bueno, fíjense que respecto de eso, busqué la definición de lo que es ser un mártir, y un mártir es una persona que sufre torturas o incluso la propia muerte por no renunciar a su propia creencia, ya sea religiosa o política. Esa es la definición de un mártir. Y uno podría decir, bueno, Jesús encaja en esta definición porque él fue una persona que sufrió torturas, fue una persona que sufrió la muerte por no renunciar, por creer profundamente lo que él decía ser, el Hijo de Dios. Ahora, no obstante eso, mi pregunta, y es la temática de esta predicación que yo quiero hoy día llevarles hasta sus casas, es responder esta pregunta. ¿Fue Jesús solamente un mártir más? ¿Fue Jesús solamente una persona que estuvo dispuesta a morir por lo que creía? Y fíjense que reflexionando un poco más en profundidad acerca de esto, descubrí que precisamente Jesús no encaja con esta definición de mártir. Si bien él sufrió torturas, incluso la muerte, por causa de creer lo que él decía ser, en realidad Jesús no era una persona que creía en ideales. Jesús no murió por creer en sus ideales. Jesús no murió por tener fe. Jesús no murió por tener una ideología que defender, por no renunciar a esa ideología. Jesús no es una persona que creía en algo. Él no creía que alguien era la verdad, que alguien era la vida, que alguien era el camino. Jesús decía ser que Él es la vida, que Él es el camino y que Él es la verdad. Jesús no tiene fe en algo, Él es el sujeto de la fe. Él es aquel que proporciona el contenido de la fe. Por lo tanto, Él no muere creyendo en algo. Él muere para que nosotros creamos en Él. Y eso hace toda la diferencia. Jesús no fue un mártir más. Jesús murió siendo el Hijo de Dios, para que creyendo en Él y teniendo fe en Él, usted y yo tengamos vida eterna.
Por lo tanto, aquellos que hemos estado dispuestos a morir o estamos dispuestos a morir por nuestra fe y por creer en Cristo Jesús, sí nos convertiríamos en mártires, porque sí tendríamos que morir por algo en lo que creemos. Jesús no murió por algo en lo que creía. Jesús murió por ser quien era, el Hijo de Dios. Entonces, me gustaría, en base a esto, llevarlos a reflexionar precisamente en el relato de la resurrección de Cristo, pero desde la óptica del evangelista Juan, en el capítulo 20. Así que si usted tiene su Biblia, por favor, ahí, le pido que la abra, capítulo 20 del Evangelio de Juan. Vamos a leer los 18 primeros versículos para que podamos ver de qué manera la resurrección de Jesús es vista desde el testimonio de una mujer llamada María Magdalena. Así que la palabra de Dios dice así. Usted, por favor, me puede seguir la lectura ahí en su casa de este texto. Juan 20, 1. El primer día de la semana, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que habían quitado la piedra que cubría la entrada. Así que fue corriendo a ver a Simón Pedro y al otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: «Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto». Pedro y el otro discípulo se dirigieron entonces al sepulcro. Ambos fueron corriendo, pero como el otro discípulo corría más aprisa que Pedro, llegó primero al sepulcro. Inclinándose, se asomó y vio allí las vendas, pero no entró. Tras él llegó Simón Pedro y entró al sepulcro y vio allí las vendas y el sudario que había cubierto la cabeza de Jesús, aunque el sudario no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. En ese momento entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó. Hasta entonces no habían entendido la Escritura que dice que Jesús tenía que resucitar. Los discípulos regresaron a su casa, pero María se quedó afuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. «¿Por qué lloras, mujer?», le preguntaron los ángeles. «Es que se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto», les respondió. Apenas dijo esto, volvió la mirada y allí vio a Jesús de pie, aunque no sabía que era él. Jesús le dijo: «¿Por qué lloras, mujer? ¿A quién buscas?». Ella, pensando que se trataba del que cuidaba el huerto, le dijo: «Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo iré por él». «María», le dijo Jesús. Ella se volvió y exclamó: «Raboni», que en arameo significa maestro. «Suéltame, porque todavía no he vuelto al Padre. Ve más bien a mis hermanos y diles: vuelvo a mi Padre, que es Padre de ustedes, a mi Dios, que es Dios de ustedes». María Magdalena fue a darles la noticia a los discípulos. «He visto al Señor», exclamaba, y les contaba lo que él le había dicho. Tengamos un momento de oración. Padre Celestial, yo quiero rogarte, Señor, en esta hora, que tu palabra que es eterna, que tu palabra que permanece para siempre, que tu palabra que no cambia, pueda hoy día, Señor, llegar hasta nuestros hogares, impactar nuestras vidas y inundarnos con esta buena noticia de salvación que se consumó con la resurrección de Cristo Jesús, cuando Él dejó el sepulcro para manifestarse como el Dios verdadero, para subir a los cielos y desde allí gobernar no solo nuestros corazones, sino que también el mundo entero. Te ruego, Padre, en esta hora que nos permitas tener un oído atento, un corazón sensible, para poder también aplicar estas verdades espirituales a nuestra vida, para que a través de ellas, Señor, tú nos santifiques y nos permitas ser más y mejores hijos tuyos. Padre bendito, cuida de todos mis hermanos ahí en sus hogares y que donde ellos se encuentran puedan poner atención y estar atentos a tu voz. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Queridos, la visión de la resurrección que nosotros vemos en el Evangelio de Juan comienza con el testimonio de Juan,
primeramente. En el texto él se dice a sí mismo el discípulo a quien amaba a Jesús. En ese caso vemos que Juan no quería ser tan autorreferente, ¿cierto? Y encontró una manera un poco más suave para referirse a sí mismo, el discípulo al cual Jesús amaba. Él comenta un poco cómo llega al sepulcro después de la noticia que le da María, antes incluso que Pedro. Entonces vemos que cuando él llega al sepulcro, él no entra, él solamente ve los lienzos de lino que estaban puestos ahí sobre donde el cuerpo había sido recostado. Luego llega Pedro, quien sí, con un carácter mucho más impetuoso, llega y entra al sepulcro sin temor y ve no solamente los lienzos, sino que además aparte el sudario que habían puesto sobre la cabeza de Jesús, cuidadosamente enrollado y puesto a un costado. Y luego entonces ahí Juan sí se atreve a entrar y cuando él ve, dice el texto, él ve que el cuerpo no estaba y él cree. Así que se fueron y María quedó ahí. María Magdalena, que había ido a dar la noticia de que el cuerpo de Jesús no estaba en la tumba, permanece ahí. Y fíjense en esto, permanece llorando. Ella se queda llorando porque estaba profundamente convencida de que el cuerpo de Jesús había sido robado, que el cuerpo de Jesús había sido sacado y que lo habían puesto o lo habían ocultado en otro lugar. Entonces lo que vemos es que hasta ese momento eran incapaces de ver esta escena de la resurrección y creer y recordar que Jesucristo les había dicho en varias ocasiones, primero que tenía y debía morir, pero que al tercer día Él resucitaría de entre los muertos. Ahora, esto es muy revelador porque tanto era el dolor emocional que embargaba, en este caso particular a María Magdalena, que ella era incapaz de ver que en el sepulcro habían detalles criminalísticos que de ninguna manera apuntaban a creer o considerar el hecho de que el cuerpo de Jesús hubiese sido robado. Fíjense en esto, el texto dice que cuando llegan al sepulcro, la piedra estaba retirada y sobre el lugar donde había sido puesto Jesús estaban las sábanas de lino. En esa época, una sábana de lino era un elemento sumamente costoso. ¿Cuál sería el propósito de ladrones entrar a profanar una tumba, llevarse el cuerpo y no llevarse lo que es más valioso, que son las sábanas de lino, que eran unas tiras, unos lienzos largos? Dejaron los lienzos más valiosos ahí. Los profanadores de tumbas, por lo general, rompen las tumbas para robar joyas o cosas con las que las personas se sepultan. En este caso solamente se llevan el cuerpo y dejan lo más valioso ahí abandonado. Y otro detalle muy interesante también es que cuando Pedro entra no solamente ve los lienzos, sino que además ve que el sudario que había sido puesto sobre el rostro de Jesús estaba de una manera muy especial, enrollado y acomodado a un costado. ¿Qué ladrones de tumbas entran a un lugar, dejan lo más valioso, se llevan el cuerpo y además se dan el tiempo de enrollar el sudario y dejarlo dobladito a un costado del lugar donde había sido puesto el cuerpo? Claramente estos detalles, hermanos, fueron omitidos por las personas que vieron a esta escena, por Juan, por Pedro, por María, porque efectivamente, y lo más seguro, es que ellos hubiesen estado profundamente afectados por la partida o por la muerte de aquel que había sido su maestro. Y de hecho, es más, cuando nosotros vemos que María se queda en el sepulcro llorando todavía porque pensaba que el cuerpo de Jesús había sido robado, se le aparece esta visión de ángeles y le dice, Él está vivo, Él resucitó. Y María, aún así, incrédula, es incapaz de comprender todavía lo que el mismo Señor Jesucristo les había enseñado. Y después incluso el texto es aún más decidor. Jesucristo mismo se pone a su lado. Jesucristo mismo se pone al lado de María y María lo mira y le dice, tú eres el que cuidas el huerto. Tú eres el encargado de mantener aquí. Por favor, dime si tú te has llevado el cuerpo de Jesús. Si tú te has llevado el cuerpo de mi maestro, dime dónde está y yo voy a ir por él. Y entonces Juan dice que Jesucristo le dice solamente una palabra. Le dice, María. Una exclamación.
como tratando de hacerle entrar en razón, como cuando alguien toma a alguien que está entrando en desesperación, lo toma de los hombros y los amarrea un poco para que entre en razón. Jesús toma y le dice, María. Y ahí María abre sus ojos y dice, Raboni, maestro, eres tú. Y Jesús le dice, no me toques todavía porque no he ascendido a mi Padre. Muchos creen que había una especie como de espiritualidad inmaculada en Jesucristo que no podía ser tocado. A Jesús lo tocaron muchas personas. El significado de esa frase es que no quería que María se aferrara a Jesús porque Él iba a estar con ellas un tiempo solamente. Después Él iba a ser ascendido a los cielos. No te aferres a mí porque yo estoy de pasada. Yo resucité, pero me voy, pero regresaré por ustedes. Entonces, esta escena, hermanos, nos invita a considerar varias cosas que quiero meditar con ustedes hoy día, muy brevemente. Y todas ellas apuntan a que hay ocasiones en la vida, hermanos, que para vivir el futuro que Dios quiere, tenemos que mirar hacia atrás. Para vivir el futuro que Dios quiere para nosotros, es necesario que primero demos una mirada hacia atrás y que nos libremos de nuestra narrativa, que nos libremos de nuestra interpretación de los hechos del pasado. María estaba tan aferrada al hecho de que Jesucristo había muerto, que fue incapaz de ver todas las escenas, toda la escena que estaba dispuesta delante de ella, para creer que Jesús estaba verdaderamente vivo y resucitado. Eso es una ilustración también de lo que pasa en nuestra vida. Si nosotros queremos mirar nuestro futuro con fe, con esperanza, en las manos del Señor, entonces tenemos que aprender a interpretar nuestros hechos del pasado o los hechos de nuestro presente a la luz de la fe en nuestro Señor y Salvador Jesús. Si no nos libramos de nuestra propia narrativa, si no nos libramos de nuestras propias interpretaciones de los hechos y no dejamos que sea el Señor quien nos impacte con lo que Él está haciendo en nuestra vida, entonces probablemente, muy difícil sea para nosotros crecer en la fe. Para María fue así. Fíjense que después de que María se encontró con Jesús, ella, recuerden esto, cuando fue al sepulcro y lo vio abierto, fue donde los discípulos a esparcir un rumor. Cuando ella vio el sepulcro abierto, volvió donde los discípulos, María no dijo, el Señor resucitó. María dijo, se robaron el cuerpo de Jesús. Se robaron el cuerpo de Jesús. ¿Notan la diferencia? Ella, en su convicción, en su narrativa, en su interpretación de los hechos, era incapaz de comprender lo que Dios estaba haciendo en la historia. Si tú te aferras solamente a tu propia interpretación, nunca vas a crecer en la fe. Cuando María se encuentra con Jesús y le es evidente que Jesús no había sido robado, sino que Él estaba vivo, ella volvió con un discurso diferente. Ella no volvió donde sus discípulos diciendo, se robaron el cuerpo de Jesús. Ella volvió diciendo, he visto al Señor, Él está resucitado. Un encuentro verdadero con Jesús cambia nuestra manera de interpretar la historia, cambia nuestra manera de interpretar nuestros eventos, de nuestro pasado y nuestro presente, para darle sentido y dirección en la función de crecer en la fe y glorificar a Dios con nuestra vida. Eso pasó con María Magdalena. Entonces, Jesús, queridos hermanos, no es un simple mártir. Jesús es nuestro Dios. Jesús es nuestro Dios y Él está vivo y presente. Está vivo y presente. El tema es que Jesús es víctima de que nosotros interpretamos de mal manera nuestra propia historia. Él es víctima de nuestra errada lectura de la historia. Piensen esto. Cuando María se encuentra con este hecho de la tumba abierta, interpreta que Jesús había sido robado. Ya se lo dije anteriormente. Y una interpretación equivocada de lo que estaba pasando, entonces ocupa la mente de María. Así que cuando nosotros miramos el pasado y tenemos una lectura precipitada de lo que pasó, vamos a comprometer nuestro futuro. Vamos a comprometer nuestro futuro. Y de hecho, si nosotros vemos bien el texto, el relato de María también comprometió la visión de Juan y de Pedro cuando ellos corrieron al sepulcro. Ellos corrieron no para ver a Jesús resucitado, ellos corrieron para comprobar si lo que había dicho esta mujer era cierto. Se robaron el cuerpo de Jesús, hay que buscarlo.
María Magdalena compromete su propia visión a tal punto incluso de que ella fue incapaz de reconocer al propio Jesús cuando se paró a su lado. La manera en que ella interpreta su historia le impide ver a Jesús. La manera en que ella interpreta su historia le impide ver a Jesús. Por lo tanto, hermanos, la manera en que nosotros leemos nuestras historias e interpretamos nuestro pasado pueden impedirnos ver a Dios obrando en nuestra vida. Puede impedirnos ver a Dios, al Dios de amor, interviniendo en nuestra historia. Por lo tanto, la invitación que nos hace esta óptica de María respecto de la resurrección de Jesús es a que nosotros abramos nuestros ojos, abramos nuestros oídos para otras posibilidades, para que nosotros estemos atentos a la posibilidad de ver a Dios obrando en nuestra vida, cambiando nuestra historia, abriéndonos nuevas expectativas o nuevas perspectivas de nuestra vida, porque Dios está presente en ella. Porque Jesús está vivo y Él está hoy día presente en tu historia. Yo te invito a reflexionar sobre esto. ¿Cuántas veces en tu vida hemos tomado eventos, hechos, circunstancias y no las hemos interpretado correctamente? Hemos caído en angustia, en desesperación, en dolor, al no querer ver cómo Dios a través de esas cosas está obrando en nuestra vida. Dios es soberano, Él tiene control sobre todas las cosas y no importa las angustias que tú estés hoy día viviendo, no importa si hoy día estamos en tiempos de pandemia, viendo cómo día tras día aumenta el número de contagiados, aumenta el número de muertes en el mundo entero. Puede todo a nuestro alrededor estar en contra de esta verdad de que tenemos un gran Dios y Salvador, pero nuestra interpretación de estos hechos siempre estará en función de creer que tenemos a un gran Salvador y que Él a través de esto que estamos viviendo está trabajando en nuestra historia, está interviniendo en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Jesús nos sorprende en momentos de adversidad. Jesús irrumpe en nuestra vida, incluso en los momentos de mayor adversidad de nuestra vida. Fíjense, el texto dice que cuando María llegó al sepulcro aún era de noche. Y aquí quiero ocupar un elemento un tanto alegórico, pero solemos nosotros relacionar la noche con los momentos de angustia, de tristeza, de dolor, de depresión. Y este elemento es muy revelador porque lo que nos enseña de alguna manera es que aún siendo de noche, aún antes de que amanezca o esclarezca el día, Dios ya está obrando en tu vida. Dios nunca llega tarde. Dios nunca responde o reacciona a las cosas que pasan. Él siempre se anticipa a ellas, porque Dios tiene el control de todas las cosas. Por lo tanto, hermano, qué esperanzador es saber esto cuando pasamos por momentos difíciles, como los que nos está tocando vivir hoy día. Qué esperanzador es saber que Dios tiene el control y que Él tiene todo preparado desde el día siguiente, desde el día anterior, que antes de que esclarezca nuestro día, antes de que abramos nuestros ojos a un nuevo día, Dios ya tiene todo resuelto, Dios ya tiene todo planificado, Dios ya tiene todo en su mente listo para que tú vivas la historia que Dios quiere que tú vivas. Entonces fíjense, cuando falta el trabajo, cuando falta el dinero, cuando te asaltan las dudas, cuando llegan las enfermedades, cuando hay discusiones, cuando hay rupturas, llega el domingo de resurrección para recordarnos la verdad de que Dios está actuando en nuestra vida. Llega la noticia de que Jesús está vivo para decirnos que Dios no nos ha olvidado, que Dios no nos ha abandonado y que Él a través de Jesús está actuando en nuestra vida, aún siendo de noche, aún atravesando tiempos difíciles, aún en medio de las dificultades, aún cuando ellas no hayan terminado siquiera, aún cuando la solución a nuestros problemas aún no se vea o no la avisoremos prontamente. Lo que simboliza la piedra removida es que Dios está obrando, es que Dios está trabajando en tu vida y en mi vida. Que tú no puedas reconocer a Jesús, piensa en esto, ponte en lugar de María. Que tú hoy día, por las cosas que estás viviendo o atravesando, no puedas reconocer el rostro de Jesús, no cambia el hecho de que Él está con vida.
y de que Él está gobernando sobre todas las cosas y que Él prometió ser nuestro Dios. Si no lo percibes en este momento que estás viviendo, eso no cambia el hecho de que Él está contigo. El problema no es la ausencia de Jesús, porque Jesús no está ausente. El problema es nuestra poca sensibilidad, es la ceguera de nuestros ojos espirituales. Ponemos muchas veces nuestros ojos solamente en los problemas y los quitamos de Jesús. Ponemos nuestros ojos en lo que está aconteciendo en nuestra historia y nos inundamos solamente de la angustia que nos produce o la ansiedad que nos produce el no ver puertas abiertas. No pongas tus ojos en los problemas, en las dificultades. Pon tus ojos en Jesús. Hoy día Jesús está tomando tus hombros. Está tomando tus hombros y está diciendo tu nombre. Está tomando tus hombros y está diciendo: Diego, despierta, aquí estoy yo. Aquí estoy yo, al lado tuyo, como lo prometí estar, estoy vivo en tu vida, presente, y quiero hacer la diferencia. Pon tu fe en Jesús. Pon tus ojos en Jesús y Él hará la diferencia. En todo lo que estás atravesando, Él hará la diferencia. En toda esta terrible pandemia que estamos viviendo. Porque es el propósito por el cual Dios entró en la historia. Para cambiar la historia. Para reconciliarte con Dios. Para que estés en contacto y en comunión con Él. Dios entra en la historia. Aún en medio de nuestras dificultades. Porque Él quiere redireccionar nuestra historia. Él quiere redireccionar nuestra historia. En tercer lugar, Dios tiene el poder de redireccionar nuestra historia. María Magdalena se transforma en aquella que lleva la mejor noticia de toda la historia de la humanidad. Lo que acontece en la cruz es la muerte. La muerte que Jesús no merecía. La muerte que Él no debía padecer, sino que nosotros debíamos padecer. Jesús la vive, la experimenta, para que al tercer día Él sea resucitado. Y este hecho cambia toda la historia de la humanidad. Si la resurrección de Cristo cambió el rumbo de la historia de toda la humanidad, ¿sabe lo que anuncia esto? Que la resurrección de Cristo también tiene la posibilidad de cambiar tu historia. Piensa en esto. María Magdalena era una mujer que en los evangelios fue liberada de 7 demonios, que estaba relacionada con la figura de la mujer pecadora que lava los pies de Jesús con sus lágrimas. Ella es escogida. Esta mujer es escogida para contar la historia y la noticia de la resurrección de Jesús. ¿Sabe lo que me dice esto? Que no importa lo que usted haya hecho. No importa cuán profundo crees tú que estás sumergido en el pantano de tu pecado. No importa cuán profundo crees que metiste la pata en el barro. No importa cuán distante crees que estás de Dios. El sacrificio de Cristo en la cruz y el perdón que Él conquistó a través de ella es un perdón tan poderoso que es capaz de cubrir la multitud de nuestros pecados y de recogerte del pantano más cenagoso para sacarte de él y poner tu pie sobre la roca que es Cristo. Dios tiene el poder para cambiar tu historia a través de Jesús, de cambiar tu pasado, de redireccionarlo hacia sus propósitos santos. Eso fue lo que Él hizo con María Magdalena. Cambió su vida. Y de alguna manera vemos en los evangelios que la especialidad de Jesús es esa. Es tomar la vida de hombres pecadores, transformarlas, trastornarlas para darle sentido y dirección. Eso también puede acontecer en tu vida. Si te arrepientes de tus pecados, si sensibilizas tu corazón a la voz del Señor, si estás dispuesto a oírle y a vivir para su gloria, Él puede hacer todas las cosas nuevas. Jesús puede trastornar tu vida para hacer todas las cosas nuevas. Y por último, ya para ir terminando, a través de este relato vemos que Jesús nos ofrece también la solución al problema de la muerte. Jesús nos ofrece solución al problema de la muerte.
Muchos son los que intentan librar o burlarse de la muerte. De alguna manera todos quieren vivir más, aunque no lo reconozcan. Y de hecho parte de nuestra tragedia como seres humanos es que una de las pocas certezas que tenemos es que todos vamos a morir. Pero Jesús dijo que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Y Jesús nos dice que creamos en lo que Él hizo para poder vivir. Esto es interesante porque esta es la gran pregunta del domingo de resurrección. ¿Creemos en lo que Él hizo? ¿Creemos en lo que Él hizo? ¿Creemos realmente en lo que Él hizo? Porque esto significa cambiar nuestra visión de la muerte. Porque esto significa cambiar nuestra visión acerca del destino eterno. Significa creer que Dios puede hacer de ti un instrumento poderoso sin importar tu pecado. Significa ver que aun cuando pueda estar de noche, cuando podemos estar atravesando tiempos difíciles y de angustia, Él está contigo. Él está a tu lado. Él te acompaña porque Él vive. Significa mirar mi pasado y reinterpretar mis eventos de la historia para poder ver cómo Él ha estado obrando en favor de mí a fin de que sean cumplidos sus propósitos en mi vida, sus anhelos y no los míos. Significa ver nuestra vida para poner a Jesús como el Rey de ella. De eso se trata. De eso se trata creer en Cristo. De que Él puede hacer toda la diferencia en la vida tuya y mía, que Él puede hacer toda la diferencia en la historia del mundo para anunciar esta gran verdad. Jesucristo ha resucitado. Jesucristo está vivo y hoy día Él no solamente vive, también reina para siempre. ¿Qué te parece si oramos al Señor y le damos gracias por su palabra? Quiero invitarte a que inclines tu rostro. Si estás con tu familia, te invito a que puedas abrazarlos, tomar sus manos, tal vez. Hoy día culminamos este tiempo de reflexión acerca del sacrificio de Cristo, celebrando la noticia de que Él está vivo. Así que te invito a que si estás con tu familia, los puedas invitar también a todos ellos a inclinar su rostro. Si estás solo, entra en la presencia del Señor en tu propio corazón y acompáñame en esta oración.